Entonces, veníamos, en la última clase estábamos hablando de profecías sobre diferentes pueblos, recuerda, sobre diferentes naciones. Hablamos de los fenicios, hablamos de Asiria, ¿no?, de Babilonia, y ahora de momento cambia un poco el tema y nos trasladamos hacia el futuro, ¿no? Venimos del capítulo 24 donde hablaba de un juicio sobre la tierra, ¿verdad? Que dijimos que era unos pasajes que eran paralelos al Apocalipsis. Eso fue lo último que estudiamos. Pues entonces aquí en el 25 es unos pasajes luego del Apocalipsis, o sea, luego del reino milenial de Jesucristo, ¿verdad? Que esos últimos capítulos del libro de Apocalipsis son paralelos a este cántico de alabanza. O sea, que cambiamos de una profecía, cambiamos a este tipo más como decía el pastor, como una especie de salmo, ¿verdad?, de alabanza, que está refiriéndose, ¿verdad? Los que estudian entienden que se refiere a un reino, a un periodo luego del reino milenial de Jesucristo. Y seguimos viendo esos paralelos al Apocalipsis. Por ejemplo, el versículo 2, donde menciona: convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. Recuerdan que en el capítulo que empezamos estudiando la vez anterior decía cayó Babilonia, ¿no? Entonces está hablando de esa ciudad, de eso que representa el gobierno mundano, ¿no? Y luego de que cae ese gobierno mundano, pues empieza a haber todo este cántico al Señor, de agradecimiento y exaltación por lo que Él va a hacer. El versículo 7 dice: destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Qué pudiera hacer ese velo? O sea, todas las naciones ahora mismo están bajo una cubierta, un velo que los envuelve, y dice ahí que el Señor va a destruir eso. Pues lo más que uno puede pensar y se asemeja es el ataque satánico, ¿no? Ese engaño satánico que tiene todo el mundo, que lo mantiene alejado de Dios. Entonces el Señor va a destruir eso una vez y para siempre. También dice el 8: destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Es interesante que ese concepto de que Dios va a encargarse de que ya no haya más muerte. O sea, fíjate que nosotros acá luchamos con la muerte, ¿verdad? En estos días recibimos noticias, falleció este señor Edgardo Román. ¿Lo han visto en las noticias? No. Edgardo Román, que fue presidente del Colegio de Abogados, y es muy buen amigo de mi hermana y de su familia. 61 años. Y así mismo, o sea, nos impactan esas cosas y nosotros luchamos por la muerte, porque no nos gusta la muerte, ¿verdad? Y el Señor se encarga de decir varios lugares en la Biblia que Él va a bregar con ese problema. Entonces aquí lo dice, Isaías 25:8: destruirá a la muerte para siempre. Vamos a ver otros lugares donde dice eso. Oseas 13:14. Alguien que busque, Yajaira, tú puedes buscar a 1 Corintios 15:54. 1 Corintios 15:54. Ya lo tengo. Y Oseas 13:14. Sí. ¿Lo tienes ese, Miriam? ¿Tienes ese, Miriam? Sí, 13:14, sí lo tengo. Oseas 13:14 dice, Oseas 13:14. Habré de rescatarlos del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte,
¿Dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. 13:14. Sí, esta versión es distinta. Esta es nueva versión internacional. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvides la muerte en victoria. ¿Hasta ahí? ¿Vieron como esos tres pasajes? O sea, hablamos, el que estamos leyendo ahora, que es Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre. Vimos Oseas 13:14, donde está ese pasaje originalmente que el profeta Oseas dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Que hay una canción, ¿verdad?, que dice eso. Y Pablo en 1 Corintios 15:54 cita ese pasaje de Oseas. Y él está diciendo: cuando estas cosas acontezcan, se va a cumplir lo que dijo Oseas y lo que dijo Isaías, que el Señor va a destruir para siempre la muerte. Y Juan dice en Apocalipsis 20:12-15, dice: y vi yo a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, hay un problemita, ¿verdad? Que ese lago va a terminar... mucha gente, ¿no? Dice la palabra que ese lago fue preparado para Satanás y sus demonios, los ángeles que lo siguieron. Dios tuvo que hacer un lugar para bregar con ese problema. Y usted dirá: ¿y por qué simplemente no acaba con Satanás? Pues esos son asuntos teológicos profundos, pero hay un lugar que dice en la palabra: las cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. ¿Verdad que eso dice la palabra? Y yo entiendo que allá hay un principio espiritual. Las cosas espirituales, una vez Dios las crea, no tienen marcha atrás. ¿Entiendes? Las cosas físicas sí, pero las cosas espirituales, Dios sabrá por qué, una vez se crean, no se revierten. Por eso nuestro espíritu es eterno. Y Satanás tiene que ser eterno. Así que no puede simplemente ponerle fin. Tiene que llevarlo a un lugar donde pase la eternidad. Y dice que la palabra que en ese lugar, una de las cosas que se va a echar es la muerte. Y entonces esos tres lugares, esos cuatro lugares que leímos coinciden de que Dios va a ponerle fin a ese concepto de muerte, de pérdida y el dolor que trae eso, ¿no? Versículo 10, fue el último que leímos, ¿verdad? Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio. Como es. La última clase vimos lo que era Moab, dónde estaba. Moab, en estos momentos que Isaías está hablando, pues se había convertido en uno de los enemigos, ¿verdad?, problemáticos. Y ahí lo menciona, pero pudiera estar representando en general a los enemigos de Israel. Nosotros sabemos que Israel ha tenido muchos enemigos a lo largo del tiempo. Hoy día los tiene, los tuvo en el Holocausto, como Hitler casi acaba con los israelitas, ¿no? O sea que esa palabra ahí, el Señor, la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado, pues puede representar todos esos enemigos históricos de Israel. Ok, entonces proseguimos con el capítulo 26. ¿Quién quiere leer del 26 hasta
hasta el 6. Sí. Sí, vamos a... sí, del 1 al 6. ¿Alguien sabe dónde está el control de ese aire? Que me estoy muriendo aquí de frío. Está dando la espalda ahí. Aguantando como... ¿Quién lo tiene? Ajá, 26, 1 al 6. Canto de victoria. En aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Para salvarla, Dios levantó muros y baluartes. Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor mismo es la roca eterna. Él hace caer a los que habitan en lo alto y humilla a la ciudad enaltecida. La abate hasta dejarla por el suelo, la derriba hasta dejarla hecha polvo. Los pobres y los desvalidos la pisotean con sus propios pies. Amén. Ese pasaje, ¿verdad? Sigue haciendo, es como otra alabanza, un cántico de exaltación a Jehová, en enfocado ahora, como dice, en la cobertura que el Señor nos da. Y ese cántico tiene ese pasaje que tanto tan conocido es, ¿verdad? Tú lo leíste, esa es la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Sí. Que dice, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el 4, que dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Pero como dice esa versión, hay varias versiones que utilizan ese otro lenguaje, fortaleza de los siglos. ¿Qué es una fortaleza? Algo firme. Entonces la palabra también puede traducirse como roca. Y por los siglos eternos, roca eterna. Y hay un cántico también, creo que en inglés, que lo traduce así, como roca eterna. Okay. Y pareciera ese versículo 4 está relacionado al 3, el que tiene, que es lo que nos enseñó Jesucristo, el que hace su casa, oye mis palabras y las hace, es como el que edificó su casa en una roca, que cuando viene la tempestad no permanece ahí, correcto. Entonces, tú quieres vivir en completa paz, pues tú tienes que estar en la roca, ¿verdad? Y estar en la roca es que yo escucho sus palabras, las palabras del Señor, las obedezco y las creo. Y ahí es donde no me tambaleo. Porque como el que está en el alta mar ahí, y hay una tormenta y todo, y el barco está echando fuego, haciendo agua, y alguien le dice por radio, no, te vamos a rescatar, estamos ahí cerca, llegamos en media hora. Ok, qué sé yo, llegamos en tanto. Entonces, si yo no creo las palabras, yo voy a seguir asustado. Si creo las palabras, no hay problema. Puedo ver el barco cogiendo agua, pero está bien, ya ellos me hablaron de que bien. ¿Entiendes? Entonces, lo que uno cree tiene un impacto directo en cómo me siento. Sí, total. O sea, y yo siempre uso el ejemplo de lo que es tener fe. Me gustaba coger los nenes chiquitos así y me los pongo aquí. Y cuando ese nene no me conoce, por ejemplo, si cojo un nene desconocido, cuando yo lo cojo hace así y se aprieta a mí porque él no me conoce, no me cree, piensa que se va a caer. Cuando ya me conoce y yo lo pongo aquí, se tira para atrás así y yo lo tengo por las manos. Confianza. La misma persona, el mismo que lo está aguantando, pero si yo le creo que no me va a soltar, yo voy a estar relajado. Si no, voy a tener miedo. Aunque me esté apretando firme, va a tener miedo. Entonces, ese Jehová guardará en completa paz está condicionado a que mi pensamiento persevere en Él. Eso no va a ser automático. Tiene que disciplinar su mente y decirle, confía en Jehová. Solo así te vas a sentir en paz.
Estás en la roca, no temas. El resto del versículo 7 al 19. ¿Quién quiere por ahí leer? Yo lo leo. El 7 al 19. Sí. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, te derramaron oración cuando los castigaste. ¿Hasta cuál es? Gracias. 19. Como la mujer encinta cuando se acerca en alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ok, sí. Isaías, ¿verdad? Seguimos diciendo que es un libro complejo. Y esta parte que empezamos leyendo dice: en aquel día cantarán este cántico, es el 26.1, en tierra de Judá. Entonces, si está hablando en aquel día, recordemos que esto viene del anterior, esto no estaba dividido en capítulos antes, era todo un escrito. Por lo tanto, entendemos que seguimos hablando de ese periodo futuro que todavía no hemos visto. Por lo tanto, esos pasajes que se acaban de leer, hay muchos estudiosos que entienden, ¿verdad?, que puede aplicarse a que al remanente de Israel, especialmente que está en la gran tribulación. Usted sabe que la iglesia, cuando llega un momento dado, ¿verdad?, cuando empiecen los sellos a abrirse, los sellos del Apocalipsis, y lleguemos a ese sexto sello, en algún momento la iglesia será tomada, pero van a venir unos juicios a los que estén en la tierra, las copas de la ira del Señor. Y hay personas que entienden que este pasaje se refiere a eso, ¿verdad?, que queden. Pero esto está bien sujeto a interpretación, ¿no? La Biblia siempre tiene este tipo, los salmos especialmente tienen este tipo de lenguaje, ¿no?, donde se le pide al Señor que los libre de los enemigos, que castigue a los enemigos. Pero si lo ponemos al contexto del tiempo que estamos hablando, pues es algo futuro, no está hablando de los enemigos actuales que tenía Jerusalén y Judá en ese tiempo, sino de este periodo futuro, porque esto empieza diciendo en aquel día. ¿En cuál día? En el día del canto, ¿no?, de liberación, después del reino milenial. Pero hay que recordar que Isaías pues tiende a mezclar cosas pasadas, presentes y futuras. Sí, podemos estar viajando. Hay un versículo ahí, que el 14, que dice: muertos son, no vivirán,
han fallecido no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todos sus recuerdos. Esos son el tipo de pasajes que a veces se sacan de contexto y para decir que los muertos no van a resucitar. Y hay doctrinas dentro del cristianismo, por ejemplo los adventistas, los testigos de Jehová, ¿verdad? Que son casi cristianos, ahí está. No, pero en general los adventistas y los testigos de Jehová dicen que nosotros no tenemos nada eterno dentro. Que lo único eterno que tenemos es el espíritu, el aliento de vida, y que cuando nosotros morimos eso regresa a Dios. Es como si fuera una fuerza, una energía, no tiene conciencia. Y que cuando eso se va, lo que queda ahí es lo físico y no existe. Y que no es hasta el final de los tiempos que el Señor va a resucitar a los buenos, pero los malos simplemente no van a existir. Y esas son doctrinas que se enseñan hoy día, ¿verdad? Los adventistas creen eso. Sí, eso se llama la doctrina de la aniquilación. Hay gente que piensa que el castigo eterno, la visión clásica ortodoxa, católica y protestante es que el infierno es real y el castigo es eterno. La visión adventista y testigos de Jehová y algunos sectores bien pequeños evangélicos es que el castigo va a ser una vez y que parte del castigo es que tú vas a dejar de existir. O sea, que el infierno, que no es un tormento eterno, sino que es que Dios va a erradicar todo lo malo, incluyendo a las personas. Las personas no es un tormento eterno, sino una aniquilación. Sí, correcto. Y yo imagino que eso surge porque les es más bonito. Les es más bonito, ¿verdad? Nadie quiere pensar que su familiar que se rebeló contra el Señor va a sufrir eternamente. Yo prefiero pensar que simplemente dejó de existir. Pues entonces por eso es que ellos dicen que ellos, los que son adventistas, son los que van a hacer, son los que van a estar bien, son los buenos. Los que no son los malos. Bueno, sí. Porque yo fui a algo de una charla de Apocalipsis de ellos y eso decía, que ellos eran los únicos que iban a ir, los únicos que iban a ir. Sí, esos son grupos que tienden a ser bien exclusivos en cuanto a la salvación. Sí, Oye, pero qué cosa. Sí, pero eso choca con lo que yo le dije ahorita, ¿no? De que lo espiritual es eterno. Y vamos a regresar a lo de Apocalipsis, ¿verdad? Porque y esto es lo importante de no sacar pasajes de contexto, porque ahí tiene esa aseveración, pero está en el contexto de que se está pidiendo venganza para los enemigos y protección, pues está diciendo, mira, sí, esos enemigos de ese momento no vivirán, ¿verdad? No resucitarán. Está hablando pues de los que están en batalla en ese momento. O sea, uno no puede coger un pasaje así para hacer una doctrina. Pero fíjense lo que dice Apocalipsis. Estamos en el 20. Apocalipsis 20, versículo 10. ¿Verdad? Después del reino milenial de Jesucristo, que de Satanás va a ser soltado un tiempo, hacer el último escante. Dice, finalmente cuando se vuelva a derrotar a Satanás, versículo Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ¿no? Y después dice, yo vi un trono blanco, al que estaba sentado en él, ¿verdad? Etcétera. Luego viene el pasaje que leímos, donde decía que los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. No, ese lo acabamos de leer. Y el 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el versículo 10 dice que en ese lago de fuego está el diablo, la bestia, falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. O sea, ¿por qué yo voy a deducir que unos van a ser aniquilados y otros van a ser atormentados por los siglos de los siglos si es el mismo lago de fuego?
¿verdad? ¿Verdad? Y estos son metáforas, ¿no? Un lago de fuego es lo más que puede describirse para ese lugar donde Dios no está. O sea, un lugar donde la presencia de Dios no está, pues lo que hay es maldad, ¿verdad? Pero para que sepan que esos son pasajes que se utilizan para justificar esas doctrinas. Versículo 19 de Isaías 26, ¿verdad? Volvemos al... Vamos, otras personas, si quieren pasar el micrófono ahí, alguien que busque... Hay otro micrófono atrás, bien al lado de Jorge. Daniel 12. Daniel 12, 1 y 2. Voy a leerles de nuevo el 26-19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¡Wow! ¡Qué metáfora!, ¿verdad? De que como que están muertos en la tierra, los que han muerto por mucho tiempo, y va a venir como un rocío, como que va agua, y cuando la semilla recibe agua, ¿sabe que germina? La tierra dará sus muertos. Y esto pues no es un pasaje aislado, está Daniel 12, 1 y 2. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Otro pasaje que confirma de que no solo los buenos serán levantados, sino otros para confusión y, ¿verdad?, perpetua. Ahí cuando uno va combinando pasajes, pues puede formar una doctrina, no de uno solo. Y que eso es lo que se habla, la muerte física, pero también hay una muerte eterna. Correcto. Vamos, dos pasajes más para apoyar eso. Job 19. ¿Ya? ¿Quieres leerle ese? Job 19, 25 y 26. Y después vamos a buscar Marcos 10. Marcos, déjame ver. Job 19, 25, 26. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ese pasaje famoso donde ya se cree que Job es el primer libro que se escribió de la Biblia, o por lo menos que se llevó esa tradición verbal probablemente, ¿verdad? Por el tiempo, es de los eventos que más antiguo ocurrió el libro de Job, y desde ese entonces tiene ese pasaje donde se habla de que hay algo más después de la muerte. Jesús mismo, Marcos 12, 26, le dice a la multitud: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis, ¿no? Diciéndole a los que no creen en la resurrección. Hay otra versión, hay otro pasaje paralelo a este que dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. El Dios el Dios le dijo a Moisés en la zarza: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Esas personas, Él sabe dónde estaban. O sea, cuando Dios le habló a Moisés,
Abraham, Isaac y Jacob, para él están vivos en un sitio, ¿verdad? Espiritualmente. Y eso es lo que Jesús le quiso enseñarle, que cuando morimos hay algo que permanece de nosotros, que un día va a volver a reincorporarse, pero va a ser un nuevo cuerpo. Eso está en 1 Corintios 15, Pablo explica, ¿verdad?, que ese cuerpo no es como el de ahora, es un cuerpo nuevo, glorificado, obediente. Sí, y él dice, hay cuerpos animales, hay cuerpos angelicales, toda esa explicación dando a entender, mira, lo que se siembra es la semilla, pero lo que sale no es la semilla podrida, sale otra cosa, proviene de ahí, pero es otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo será? Ese es nuestro anhelo, ver cómo será eso, pero ese es el cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Por eso se fue al cielo, ¿verdad? Pues, porque es algo diferente, por eso a veces desaparecía, se les aparecía por aquí, por allá. A su vez, cuando le dio la gana de mostrarle marcas, le enseñó marcas. Es algo muy misterioso, ¿verdad?, que anhelamos ver. Ahí estamos al 19, ¿no?, donde ese pasaje cubrimos lo que es la resurrección. Vamos ahora al capítulo 27. ¿A quién lo quiere leer completo? Ese, el 1 al 13. Los de atrás pueden leer también. Mira, quiero comentar, si puedo. Sí, seguro. También puedo leerlo, pero gracias. En 1 Corintios capítulo 15, que habla totalmente de la resurrección y que la base de la resurrección y el fundamento es Cristo y que por Él pues habrá resurrección gracias a Él. Así que es un capítulo completo que habla en pleno de la resurrección y te dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Que también ahí tiene como base de la resurrección. En 1 Corintios 15. Claro, porque hoy día la corriente de este mundo es lo que algunas personas en ese tiempo profesaban, que es el naturalismo, ¿verdad? Yo solo creo en lo que se ve. Eso de que es espíritu, no, yo no creo eso, yo no lo veo. Así que si yo veo que alguien se murió y ahí acabó, ¿no? Es una visión natural de las cosas, biológica, totalmente biológica y física. Y habían personas ya en ese tiempo que tenían ese tipo de enseñanza, y Jesús pues los confrontó. Y Pablo los confrontó en ese pasaje. Y él le dice, mira, la prueba de que eso es posible es que ya sucedió en Jesucristo, porque ustedes lo vieron muerto. Ustedes lo vieron muerto y lo vieron después, dice, y se le apareció a 500 de ustedes que todavía están vivos. Muchos están vivos. Por eso es que este libro es bien difícil de refutar. Me acuerdo de la película el caso de Cristo, de Lee Strobel. Lee Strobel. ¿Han visto esa película? Sí. The Case for Christ. Pues la recomiendo. The Case for Christ, of Christ, el caso de Cristo. Periodista, Lee Strobel. Periodista, creo que era del New York Times. Ateo, hasta más no puedo ver. Dijo, ya estoy cansado de que mi esposa crea en Jesús. Voy a hacer una investigación para demostrarle que Jesús es falso. Termina convertido. Y ese es uno de los pasajes que él le chocó, porque él sabía que ese pasaje, Pablo había escrito eso, o sea, hay evidencias de que esos escritos sí son tan antiguos como dicen que son. Y él dice, nadie escribe, o sea, si alguien escribe algo así, de que 500 personas se le aparecieron a Jesucristo y que algunos están vivos, o sea, eso si fuera falso se cae en el momento, ¿entiendes? No hubiera trascendido a llegarnos a nosotros porque se queda como una mentira del momento, ¿entiendes? Nadie va a decir algo así cuando los que estén vivos pudieran refutárselo. Y eso él le seguía carcomiendo la mente porque él es reportero y él sabe cómo se maneja la información, ¿no? Y pues esa es nuestra promesa. Choca con nuestra realidad de que la muerte es real y que nos duele, pero nuestra promesa es que Jesús ya lo hizo, ¿verdad? Y dijo que lo iba a hacer con nosotros y con nuestros seres queridos que murieron en él. Vale el 27. Hasta
Sí, tú me dices hasta puedes ese puedes leerlo completo. Liberación y regreso de Israel. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del pino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve en su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada, y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Amén. Regresamos aquí a ese tiempo final del reino milenial, ¿no? Donde está el castigo a las naciones finalmente, y la restauración de Israel. Dice ahí: Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán, serpiente veloz. Leviatán, como saben, es una palabra que pues está en la Biblia y no es un animal que conozcamos así hoy día. Hay quienes en la descripción que se da del leviatán en el libro de Job a veces pareciera ser como un cocodrilo, ¿verdad? Pero muchas veces, como dice ahí, es un tipo de serpiente, dragón. Se utiliza para simbolizar a Satanás. Hay comentarios de todo tipo en esto, ¿no? Hay unos que dice leviatán, serpiente veloz, que es Asiria. Leviatán, serpiente tortuosa, que es Babilonia, y matará al dragón en el mar, como si fuera Egipto. Pero eso son cosas bien especulativas. O sea, realmente lo que dice ahí es lo que dice ahí, ¿verdad? Esa parte que dice matará al dragón que está en el mar, sí me recordó el Apocalipsis 13:1, que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. O sea que este lenguaje se utiliza muchas veces en la Biblia, ¿no? El dragón para simbolizar a Satanás, las bestias para simbolizar el gobierno, ¿no? Ese es un lenguaje que Isaías lo usa, Juan lo usa en el Apocalipsis. Y Daniel, el dragón, correcto. O sea que siempre, como decimos, la Biblia fue escrita por Dios, inspirada por Dios, un solo editor, y él utiliza ese mismo lenguaje para unir todo.
pero no podemos pretender tampoco desde nuestro tiempo y de nuestro punto de vista entenderlo todo. La palabra tiene muchos lugares donde dice, Dios le dice al profeta, te estoy dando esto, pero esto está sellado. Esto no lo puedes decir, ¿entiendes? Porque eso se sabrá cuando acontezca. Dios no, a veces se reserva ciertas cosas hasta que acontezcan y no podemos pretender entenderlo todo, pero ahí están para que sean testimonio el día que ocurran, yo lo dije, y ahí las van a entender y están escritas hace miles de años. También no me interrumpa, hay un contexto inmediato de esta palabra porque Babilonia fue conquistada por los persas y fue destruida, como dice ahí. Si fuésemos a coger el comentario de que estas bestias son Asiria, Babilonia, y también en el versículo 13 se profetiza pues que el pueblo de Israel iba a ser liberado para volver a Jerusalén y adorar desde ahí, y eso se cumplió más adelante también, unos 100 años más adelante de esta palabra. Sí, la verdad, la Biblia tiene esa, como hablamos, la doble referencia. Hay cosas que son de cumplimiento inmediato, a veces simbolizan cumplimiento futuro. A mí sí me llama la atención que sigue usando esa frase en aquel día. Entonces, que esta serie de que terminaron las profecías sobre las naciones y comenzó esta serie del canto, ¿verdad? El 25, Jehová, tú eres mi Dios, y empieza hablando como de en aquel día, que pareciera unirlo todo a unos eventos futuros. Algo que del 2 al 4 habla de esa viña, la viña del vino rojo. Se entiende que este pasaje es de Israel, por el contexto, por lo que dice. Y ustedes recuerdan la otra clase que al principio yo di, Isaías 6, que hablaba la parábola de la viña. Decía, yo puse mi viña, sembré uvas buenas, las cerqué, le puse portillo y salieron uvas agrias. Y entonces por tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar el vallado y va a ser destruida. Y eso pasó, ¿verdad? Israel, si no por la provisión de Dios, Israel no existiera, por los ataques que tuvo. Pero entonces aquí nos da la esperanza futura a Israel, porque dice, yo Jehová la guardo. O sea, esa viña que había quedado destruida, quedaron los tocones ahí, y él vuelve y la restaura. Y dice, yo la guardo. Y el 4 dice, no hay enojo en mí, hicimos las paces. ¿Verdad? Ustedes, ¿verdad?, pasaron el castigo, fueron purificados por el castigo, ¿no? Pero finalmente Israel va a reconocer a Jesucristo como Señor, y va a volver a sus raíces, y esa viña va a ser guardada. La guardaré de día y de noche para que nadie la dañe. Y realmente lo que está pasando con Israel hoy día es asombroso, es milagroso. O sea, como ese pueblo se ha levantado ahí en el desierto después. Algo que yo no sabía, Israel, la Biblia fue escrita en ese hebreo antiguo, pero los pueblos israelitas habían dejado de hablar hebreo, porque ellos estaban tan regados en el mundo que los hebreos hablaban lo que se hablaba en el país. Y no fue hasta los 1800 que un judío, creo que de Alemania, él tuvo el Señor le puso esa inquietud de volver a enseñar el idioma hebreo, que es el que hoy se habla en Israel. O sea, es un milagro, un idioma, es como si hoy volviéramos a hablar latín. O sea, eso sería absurdo, pero eso se hizo. Israel hoy habla, es un hebreo más moderno, y es parte de ese resurgimiento. O sea que esta profecía se está cumpliendo. Pero un día se va a cumplir ya a nivel de que ellos vuelvan a sus raíces espirituales, no solo que estén prósperos a nivel material. El 5 a 9 dice, habla de
¿verdad? El 6, echará raíces, florecerá, echará renuevo. El 9, de esta manera será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será el fruto, la remoción de su pecado. O sea, que habla de esa purificación del pueblo de Israel. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal, y no se levanten los símbolos de acera. O sea, que Israel tiene que regresar a una adoración pura y santa al Señor, como Él le enseñó, ¿verdad? Sin imágenes, sin redes, sí, al Dios verdadero. Eso es lo que está profetizado. Versículo... Ok. ¿El comentario de esa parte? Muy bueno. Eso del versículo 10 al 13, aunque está posterior a eso, realmente cuando yo lo analizo pareciera ser previo al versículo 2. Pero como Isaías brega con el tiempo así, pues si lo pueden poner ahí como del 10 al 13, hagan una flecha y mándenlo para el versículo 1. Porque esto está ocurriendo todo a la vez, ¿verdad? En como él recibe esta profecía. Y estas del 10 al 13 son como unos juicios, ¿no? Y cuando eso pase, pues Israel será restaurado. 28. Del 1 al 13. ¿Quién lee ese? El 28 del 1 al 13. ¿Alguien quiere? Lo leo. Grace. Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? No, hasta ahí un momentito. Okay. Ahí está hablando, ¿verdad? Mira, como saltamos de estar allá en las alturas, después del reino milenial, y ahora regresa aquí a dar un regañito. Y lo que el pastor Junior decía es importante. No necesariamente Isaías se sentó a escribir esto, como dicen, de una sentada, de principio a fin. No, probablemente es bien probable que pasaron tiempo. Quizás él había llegado ahí hasta el final del 27 y pasó un año, y después el Señor le dio otra revelación y empezó el 28. Por eso es que los temas cambian. Y ahora se está hablando de nuevo de cosas del presente que está viviendo Isaías. Isaías está viendo un presente donde el pueblo se está comportando mal, ¿verdad? Y todo eso está relacionado a esos juicios que van a venir
de diferentes naciones. Y del 1 al 8 pues habla de unas conductas incorrectas, como dice los hebreos de Efraín. Efraín, la tribu de Judá, la tribu de Israel más, de las 12 tribus, por decir, la más poderosa o más influyente en el norte era Efraín, y la del sur era Judá. Entonces pues Efraín, cuando se dice Efraín, también le habla a Israel en general, a ese reino del norte. Y dice ahí los hebreos de Efraín, dice ahí que están, como nosotros decimos acá bien feo, chonqueando, que todas las mesas están llenas de vómitos. O sea, el Señor está trayendo una acusación, dice que fallaron por el vino, fallaron por la sidra. O sea, el Señor condena ese desenfreno. Curioso que en el 25:6 dijimos, Jehová de los el capítulo 25:6 dice, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. O sea que ahí utiliza el vino para decir algo bueno que va a pasar, y acá está diciendo sí, pero no puedes mandarte con el vino y la sidra, porque pierde el juicio, ¿no? O sea que El borracho. claro, lo que condena la Biblia es la embriaguez. Entonces ese pueblo había caído en un desenfreno total. Correcto, está en la lista, dice. Y es curioso, que yo siempre me ha parecido súper curioso que pone junto con el borracho a los cobardes. A Dios no le agradan los cobardes, ni los fornicarios, ni los adúlteros. Eso está en la lista de Apocalipsis, correcto. Entonces, ahora viene un pasaje, luego no de condenar esa conducta del pueblo de Israel que Isaías está viendo en aquel entonces. Vamos a leer del 9 al 13. Aquí mismo. Sí. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué pasaje más complicado? Le voy a leer, ese pasaje está tan complicado que mire la traducción de la Nueva Versión Internacional. Y ellos lo ponen así, esto es un versículo de difícil traducción. ¿Qué es lo que parece estar sucediendo aquí, no? Todo el mundo concuerda es que ese versículo 10 de mandato por mandamiento, mandato sobre mandato, es como una forma de burla, ¿no? Como un idioma de burla. Versión 28, nueva versión internacional, 28:9. ¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Niños que repiten A, B, C, H, D, A, E, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Okay? Porque es que en el lenguaje hebreo está usando los mismos caracteres varias veces. 1, 2, 3, 4 veces lo mismo, 1, 2, 3, 4 veces lo mismo. Sí, la palabra significa, ese carácter que usaron puede significar
mandamientos y el otro líneas, pero lo que se deja ver aquí pueden ser dos cosas: que el pueblo está molesto porque en la forma en que Isaías le está enseñando, que no les gusta, ¿verdad? Como esa pregunta que dice ahí, ¿a quién crees, no? ¿A quién crees que le están explicando su mensaje? Como si fuera del pueblo a Isaías. Ajá, pero hay otros que, fíjense las diferentes interpretaciones. ¿Quién fue el que finalmente destruyó el reino de Israel? El que lo cautivó. A ver si recuerdan de la historia. Asiria. Y entonces hay otros que piensan, cuando él dice el 11, en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo, que se refiere a que, miren, lo que vienen para ustedes de castigo, voy a enviarle a una gente que ustedes ni van a entender lo que dicen, no, porque no entienden su dialecto, ¿no? Y el juicio va a venir de esa forma. Y tercera interpretación, simplemente reforzando lo que Isaías dijo al principio, que el mensaje que él iba a dar, el pueblo no le iba a hacer caso. Iba a ser como ABCD, AEIOU, ¿verdad? Palabra como si le estuviera hablando a niños que no entienden. O sea que ese pasaje, ya ves, diferentes tres interpretaciones. Pablo usa también el versículo 11 para hablar de la lengua, pero ese es otro tema. ¿Es de relajo? Sí. Primera de Corintios 15 y dice, perdona, 15 no. Porque en lengua extraña de tartamudo y en extraña lengua hablará este pueblo. Primera de Corintios 14, 21. No sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios de este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no los creyentes, sino los incrédulos. La profecía. Okay. Pero eso es otro tema. Sí, así que ese es uno de esos pasajes pues, que lo dejamos ahí en remojo y usted sigue meditando en él y quizá un día lo entenderemos más a fondo, pero está ahí y lo respetamos como palabra de Dios. Entonces, para terminar ese pasaje, ese versículo sería el 15, voy a leerlo por aquí. El 14 en adelante es una advertencia. Dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esto parece indicar, ¿no? El pueblo estaba sumergido en idolatría, en otras conductas. Sabe que el espiritismo siempre ha existido, y eso apunta como que a esas personas están diciendo, ¿no? Nosotros tenemos nuestro santo acá, ¿verdad? Como dicen hoy día, que me protege, nuestro avalado. Pacto hemos hecho con la muerte, eso es lo que está diciendo ahí. Por lo tanto, no te necesitamos, Dios, porque tenemos pacto con la muerte aquí, con el reino satánico. Dios, no se atreva. Qué descaro, ¿verdad? Decirle eso a Dios. No, eso se llama la necromancia. La necromancia es el espiritismo, el consultar los muertos. Consultar el espíritu de muerto a través de un medium. Ese es otro tema, ¿verdad? Porque hay quien dice que eso no se puede hacer y que lo que hablan son demonios realmente, ¿verdad? Otros piensan que sí, que se puede hablar con los muertos. Ese otro estudio, otro día. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Ahí menciona la palabra turbión. ¿Sabe que un turbión? Ese es cuando caen muchas cosas de golpe.
¿verdad? Y se suele usar para un turbión de granizo, es que cayó de golpe todo ese granizo. ¿Quién busca por ahí? Salmo 118. ¿Quién lo tiene? Voy a leerle el 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y al nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. Ese versículo le suena, ¿verdad? Que yo pongo, he aquí yo pongo en Sión fundamento, una piedra aprobada, piedra angular, ¿verdad? Eso está en el pasaje vamos a verlo primero en Salmo 118, 22 y 23. 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y la palabra dice que eso lo dicen de Jesús. Correcto, fíjate como en todo ese pasaje de estar criticando a las conductas de Efraín, luego ese pasaje complicado que leímos, de momento en medio de todo eso el Señor pone este pasaje tan importante profetizando lo que el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? En medio de todo ese revolú que está pasando, el Señor profetiza: pero yo voy a poner en Sión una piedra angular, una piedra probada. Y en el Salmo 118 que se acaba de leer también había sido profetizado eso. Y finalmente en Mateo 21, 24, Mateo 21, 42, Jesús dice: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El Señor Jesús le citaba las Escrituras a todo el mundo, ¿verdad? Jesús se sabía ese libro de Isaías de memoria. Y le trae ese pasaje porque ellos están chocando con las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y hay otro pasaje que dice que el que cae sobre esa roca va a ser desmenuzado. Así que podemos tener todos esos pasajes, ¿no? de paralelo uno al otro, que se sustentan. Primera de Pedro también habla de la roca, por lo cual también contiene la escritura: como el Sion, la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y de él no será avergonzado. Amén. Esa es la cita directa de este pasaje. Okay. Primera de Pedro 2.6. No será avergonzado, mientras que acá dice: el que creyere no se apresure. La traducción. Amén. Pues ahí está, ¿verdad? Esa joya de profecía del ministerio de Jesucristo. Luego el 19 dice: luego que comience a pasar, Él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación.
Ahora pues, no os burléis, para que no se arrepientan más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Ese pasaje del 22, ¿verdad? Del 16 al 22, está hablando de cómo Dios va a restaurar las cosas. Y el ministerio de Jesucristo es el comienzo de esa restauración. No la hemos visto completarse, pero ese fue el inicio, la piedra angular, que es el comienzo de una edificación. O sea que el ministerio de Jesucristo, su sacrificio y el tiempo que estuvo aquí, es el comienzo de Señor restaurando las cosas. Y la iglesia es parte de eso. Y hoy estamos aquí en esa restauración que culminará en algo hermoso para Dios. Del 23 al 29, ¿verdad? Como no tenemos mucho tiempo, es una metáfora, por decir, un ejemplo aquí. El 28, 24. El que ara para sembrar, ara todo el día, romperá y quebrará los terrones de tierra. ¿Okay? Cuando ha igualado la superficie, está hablando de un agricultor, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque Dios le instruye y le enseña lo recto. Entonces todo ese pasaje lo que está diciendo, mira, así como el agricultor tiene diferentes métodos para cada tipo de semilla, así yo voy a hacer estas cosas. Y yo sé los instrumentos que utilizo y los tiempos y la forma. Es una comparación. Pero como dice ahí, porque su Dios lo instruye. Yo tengo un amigo que decía que a él le daba mucha pena que se hubieran muerto personas como Einstein y como Newton, ¿verdad? Todo esto. Pero dice, ¿tú te imaginas si esas personas pudieran vivir eternamente, dónde estaríamos hoy como humanidad con todos los inventos? Porque él decía eso. Esa es una visión humanista y materialista de que lo que hemos alcanzado como humanidad ha sido resultado de nuestra gran inteligencia y nuestros cerebrotes. Pero lo que yo veo en la palabra es que lo que nosotros tenemos de conocimiento es porque Dios nos lo ha ido soltando poco a poco. O sea, ¿cómo tú explicas que por 2000 años por 6000 años la gente estuvo alumbrándose con quinqué y vela, y de momento ahora van de bombilla a bombillas LED en 20 años? O sea, sí, el Señor nos tenía eso vedado para este tiempo, porque ya esto no tiene marcha atrás. O sea, una vez empezó esta revolución tecnológica, esto no tiene marcha atrás. Pero no necesitamos a Newton vivo. O sea, el Señor ha ido dándole conocimiento a personas claves cuando Él ha querido que inventos salgan a la luz. Y ahí lo dice. Mira, los agricultores hacen lo que hacen porque Dios le ha dado sabiduría de cómo sembrar las cosas, de qué plantas se comen, cuáles no. Así es. Sí. El último capítulo es un juicio contra Judá. Cuando dice, ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Ariel significa león de Dios. Eso significa esa palabra. Y cuando vemos en el versículo 8, dice, sucederá como el que tiene, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. ¿Dónde es el monte de Sión? En Judá, Jerusalén. Entonces, mezclando ese versículo junto con que Ariel significa león de Dios, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, pues uno llega a la conclusión de que Ariel es
Jerusalén o Judá. Mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste y será a mí como Ariel. Recuerda, volvemos al pasado. Venimos de unos pasajes donde Israel ya va a ser, la viña va a ser guardada por el Señor, ¿verdad? La viña del vino rojo va a ser guardada, pero aquí volvimos al juicio, volvimos al pasado. Ariel va a estar en apretura, será desconsolada y triste. ¿Okay? Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Y serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. ¿Okay? Así que aquí habla toda una profecía, ¿verdad? sobre ese pueblo. Versículo 13, ¿no? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Esas palabras Jesús las cita en Mateo 15, 8 y 9. Sí, pues, las hemos escuchado, mano, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero Jesús está citando este pasaje de Isaías 29, 13. ¿Okay? Y que es la razón por la cual el pueblo, por la cual Judá va a necesitar ese juicio. ¿Por qué? Porque era un pueblo que había caído en la religiosidad, pero no amaban al Señor. Como dice ahí, me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y ese tipo de conducta, pues Jesús la recalca y la encontró en los fariseos y los escribas que lo persiguieron a él y terminaron crucificándolo. Porque Jesús le decía, ustedes leen las escrituras y entienden que en ellas tienen vida eterna, pero esas escrituras hablan de mí. Y ustedes a mí me están rechazando. Van a tener problemas. Vamos al 17. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Okay? Volvemos al futuro. Fíjate como en ese capítulo, yo creo en Isaías lo que yo voy a hacer es tachar los capítulos. Sí. Voy a tener que ir a mi Biblia y tachar los capítulos porque me complican más la situación. Venimos de unas palabras de juicio hacia Judá, pero entonces aquí estamos de nuevo en el futuro, en la restauración de Israel y de Judá, ¿no? Versículos 18 y 19, ¿de qué nos hablan? Del ministerio de Jesús también. Los sordos oirán, los ciegos verán, los humildes crecerán en alegría, los pobres
se gozarán en el Santo Israel, ¿verdad? Que Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado para enviar buenas nuevas, para dar buenas nuevas, sanar los quebrantados, que los pobres oigan el Evangelio. O sea que esos 18 y 19 habla de ese periodo de ministerio de Jesús, que como le dije, es el comienzo para la restauración de todas las cosas, ¿sabe? Y nada más, aun cuando Israel hoy día no les sirva a Jesucristo, Jesucristo es judío. O sea, el hecho de que la mitad o una tercera parte del mundo le sirve a un Dios que dice, o sea, que estamos de acuerdo que su encarnación fue en un judío, le da gloria al pueblo de Israel, ¿no? Indirectamente, aun cuando ellos no recibieron a ese Mesías. Jesucristo fue la piedra angular, el comienzo de esa edificación, de esa restauración. El versículo 22 y 23 nos dice que el mundo entero va a temer al Dios de Israel. ¿Recuerdan en Génesis 22, 18 que le prometió Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Okay? Pues ahí se menciona en el 22, dice, por tanto Jehová que redimió a Abraham, ¿verdad? Trae ese nombre del pasado. Dice así a la casa de Jacob, no será avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Y después dice ahí, santificarán el santo de Jacob, temerán al Dios de Israel. ¿Quiénes temerán al Dios de Israel? Todas las naciones. Y esa es la promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Okay? Y el 24, los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Okay? O sea que el evangelio y el bautismo en el espíritu, ¿verdad? Los extraviados de espíritu son encontrados, ¿verdad? Porque el que está extraviado necesita ser encontrado. En el evangelio y en el mensaje de la cruz, de las buenas nuevas, del bautismo del Espíritu Santo, los extraviados en el Espíritu son encontrados. Y los murmuradores, o sea, los que antes sus palabras eran malas,